Llegué a la Argentina en el 75, unos meses después de los Rodrigazo. Yo tenía 35 años en mayo del 75. Yo salí primero para ver un poco, preparar la cosa, y los 15 días me vino a juntarse conmigo mi esposa con nuestra hija de 9 meses. Cuando llegué a la Argentina ya tenía 4 años de trabajar en la France Press. Trabajaba en la sede central a la noche. Cuando ingresé a la France Press, la idea mía era llegar un día a trabajar en América Latina. La suerte fue que se liberó un puesto en Buenos Aires y obviamente tenía muchas ganas de ir a Buenos Aires porque es uno de los países que realmente me llama la atención. Es muy compleja la situación de la Argentina. Tenía una idea confusa también de qué era el peronismo. Como mucha gente en Europa que daba imágenes, la imagen de Evita, pero de Perón mismo no se sabía bien cómo era, sobre todo el Perón que regresó a la Argentina. Es decir, tenía una idea un poco confusa. Cuando llegué a la Argentina me encontré con los problemas que tenían que enfrentar los argentinos a diario. Una desorganización total, atentados o falsos atentados, alertas para bombas lanzapanfletos, pelea entre la derecha del peronismo y los montoneros y la izquierda. Y un poco la idea que acaso los militares podían representar un recurso, porque el peronismo daba la impresión de que no podía recuperarse. El radicalismo no tenía ninguna fuerza real. La única fuerza organizada eran las Fuerzas Armadas. Incluso los militares, porque tenía contactos, obviamente, era un trabajo mío tener contacto con todos los poderes posibles, y los militares estaban tratando de vender la idea que ellos podían ser un recurso democrático, entre comillas. Cuando vino el 24 de marzo, yo diría que nunca supe de un golpe de Estado más cantado de antemano. Yo estuve en Tucumán, en la sede del Tercer Cuerpo, con Bussi una noche, en diciembre. Y al terminar esta entrevista que tuve con él, hablé al director de la France Press para decirle, ojo, el golpe viene. Ya tenemos que prepararnos porque el golpe viene. Después supe de los argentinos que hay tradiciones. No se da un golpe durante el verano. Así que había que dejar pasar enero y febrero y tener ya mucho cuidado en marzo. La misma noche del 24 se cantaba que venía el golpe. Había mucha gente, muchos periodistas, corresponsales extranjeros, delante de la Casa Rosada, unos peronistas, pero muy pocos, y vimos salir el helicóptero
que llevaba normalmente, llevaba a Isabel Perón a su hacienda. Y gente salió diciendo, bueno, no hay golpe, no hay golpe. Y la gente se separó. Media hora después me llamó un contacto que tenía en Casa Rosada, me dijo, no, ya se dio el golpe, la llevaron a Aeroparque y la detuvieron. Lancemos la noticia del golpe 15 minutos antes que se sepa oficialmente. Son 15 minutos que duran mucho para un periodista, te tiras el lance y decir, bueno, ya dieron el golpe y no viene la confirmación oficial. Bueno, después llegaron los tanques en las calles de Buenos Aires, se supo. Los métodos represivos fueron discretos en un primer tiempo. Incluso era el plan de ellos. Yo me acuerdo, charlando con militares, antes del golpe, ellos decían, bueno, es que nosotros si tenemos que tomar el poder y todo, no vamos a repetir los errores de Pinochet y del Chile. No va a haber gente fusilada en el estadio, cosas así. No queremos. Es decir, que la cosa empezó de manera discreta. Y de a poco venían gente a la oficina de France Press a denunciar que se había secuestrado familiares de ellos, que habían llegado hombres sin nunca identificarse, habían llegado a la noche a sacar a sus familiares y que no tenían ninguna noticia. Preguntaban en comisaría, decían que no había pasado nada, no lograban tener respuestas. Y esto, la acumulación, hizo pensar que, bueno, no era un caso aislado, sino que era un sistema, una política de desaparición sistemática de todo oponente. Gente conocida por su militancia de izquierda, sindicalistas, y de a poco se pudo vislumbrar que realmente había una política bien preparada. Lo que tardó un poco es que llegaba gente, pero había que confirmar, porque cualquiera puede llegar a contarte un chimento. Y un principio básico del periodismo es confirmar la veracidad del hecho. Y esto era bastante difícil. Había en la Argentina una misión militar francesa, ya antes del golpe, que instruyó a los militares sobre las técnicas de guerra antisubversiva. En base a lo que pasó en Argelia, un coronel francés, el coronel Tranquier, hizo un libro sobre la guerra antisubversiva, y este era el libro preferido de los militares argentinos. Incluso se supo después que el general Osares de Francia dictó clases en la Escuela de las Américas, donde pasaron muchos de los militares latinoamericanos.
el vínculo con esta teoría de la guerra antisubversiva era obvio para cualquier persona que haya seguido lo que había pasado en Argelia. Los militares hacían demostraciones de fuerza en las villas miserias cercanas de Buenos Aires y todo. Y usaban exactamente las mismas técnicas que el ejército francés en Argelia cuando cercaban a pueblecitos argelinos. Después lo de la desaparición les llamó la atención porque también lo habían usado en Argelia. Los oponentes no pasaban en juicio, no estaban detenidos, sino que desaparecieron. Hay muchos desaparecidos. Cuando se empezó a recuperar cuerpos en el Río de la Plata, yo pensé en lo que había pasado en Argelia, porque esto fue la técnica que se usó de llevar la gente que quería hacer desaparecer, llevarlos por helicópteros y tirarlos al mar. Y obviamente, yo la relación la podía hacer. Ahora, explicar esto a las madres que estaban pensando y todo, nunca lo hice, porque había que dejarlas un poco de esperanza, por lo menos. La desaparición es una técnica terrible, porque precisamente no hay, para usar un término jurídico, no hay cuerpo del delito. Llegan grupos anónimos, nunca se identificaban. Llevan a gente y no se sabe qué pasó con ellos, a dónde quejarse. Policía no sabía, nunca. Ejército no quería contestar. Y esto es una técnica terrible. Yo siempre me sentía mal un poco con los familiares que venían a denunciar, porque yo les decía, mira, ojo, si hablo del caso, hay dos posibilidades. O va a reaparecer, o le hacen desaparecer definitivamente para que no haya prueba. Y esto no es muy delicado. Teníamos informaciones de enfrentamientos, de allanamientos. Siempre duraba mucho. Vecinos que decían, bueno, hubo tiroteos durante horas. Nunca había ningún herido, nunca había ningún detenido. Esto te llama la atención. Y cuando preguntábamos a los militares, porque ya estaban en el poder, o decían que no había pasado nada, o decían que estaban en guerra contra, hubo un allanamiento, pero de un grupo de terroristas que tenían que hacerle la guerra. Pero a menudo cuando se preguntaba sobre denuncias, o decían, no, pero es gente que se exilió así nomás, no tiene nada que ver con la política nuestra, ni... Se negaban, y sobre todo no confirmaban. Incluso lo dijeron claramente. Arguindegui en una reunión con los responsables de prensa extranjeros dijo claramente, mira, no les vamos a dar ningún informe. Si sabemos que pasa algo en un barrio, vamos a invitarlos a otro barrio para que no estén testigos directos.
Y cuídense a no pasar falsa información porque se podría considerar como una propaganda subversiva, con todo lo que significa de amenaza. Hubo momentos muy fuertes realmente. La primera manifestación en Plaza de Mayo, me habían dado cita frente a una sucursal del Ministerio de Interior donde iban a denunciar los secuestros, las desapariciones. Y me encontré con una de las madres, una mujer ya de cierta edad, salió del ministerio llorando y vino a decir, pero es terrible, yo tengo 2 hijos desaparecidos, vino a denunciarlo, a pedir ayuda, pedir aclaraciones, y me insultaron. Me dijeron que tenía que ocuparme de ellos antes, que era una mala madre y todo. Y esto me impactó, fue uno de los primeros contactos así, una cosa muy emocionante. Y me quedó esta imagen de esta mujer llorando y diciendo, bueno, si es así, vamos a manifestar Plaza de Mayo. Las primeras manifestaciones hacían una ronda alrededor del centro de la Plaza de Mayo. Muy tranquilas, en silencio, de a dos por dos, y hacían una ronda. Duró un año, un poco más. Y un día, no me acuerdo mucho porque me dio risa, un día de repente la Hebe de Bonafini decidió romper el círculo y llegar hasta cerca, frente a la Casa Rosada. Y había dos policías que estaban en el camino, frente a ella, que querían oponerse. Y la Hebe, pero pasó como un bulldozer. Los tipos tuvieron que irse porque si no los aplastaba directamente. Y las demás siguieron. Y tomaron la plaza. Realmente tomaron la plaza. A partir de este día, las manifestaciones se instalaban en toda la plaza. No solamente el pequeño círculo de un principio. Yo hablaba mucho con los militares porque estaba acreditado ante el ejército, porque esto se hizo antes del golpe. Y tenía contactos porque era la sede donde se podía tener noticias. Y a menudo charlaba con ellos de las madres, de las locas. Ellos las llamaron locas. Esto fue en Casa Rosada, que un coronel me dijo, pero estas mujeres son locas de mierda. Y cuando regresé de esta entrevista, encontré a algunas de las madres, les dije, bueno, miren, ellos adentro dicen que son locas. Y una me contestó, ¿somos locas? Sí, posible, probable, locas de rabia, locas de angustia por lo que está pasando con nuestros familiares. Y bueno, si son locas, quedamos con el título, somos las locas de Plaza de Mayo, pero que nos contesten. Hablaba con ellos y siempre me preguntaban, ¿pero por qué te interesas a estas mujeres? Y si no son nada, no, son cuentos, no existen realmente. Y yo en esto tuve siempre una postura muy sencilla. Le decía, mira, yo no sé si son nada o no, pero existen, manifiestan en Plaza de Mayo regularmente, preguntan. Si quieren que se deje de hablar de ellas, contesten sus preguntas. Interrogarles sobre el tema no les gustaba mucho. Incluso varias veces me dijeron, bueno,
te estás poniendo un poco pesado. Pero yo siempre tuve la impresión de que no querían enfrentarse directamente con la prensa internacional. Tocarme o tocar a la agencia France Press era armar un gran lío diplomático. No querían entrar en esto. Trataban más bien de eludir las preguntas, hacer los que no saben, no, esto no es seguro. Y a veces militares me decían, pero es que no sos realmente muy buen amigo con nosotros. Y decían, no estoy aquí para ser amigo con nadie. Estoy aquí para hacer mi trabajo, decir qué está pasando en este país. La prensa argentina, bueno, no tenía mucha latitud. Yo mismo en la France Press no quería que los redactores nuestros vayan a Plaza de Mayo, porque la relativa impunidad que podía tener yo, ellos no la tenían. Ahora, y los medios argentinos estaban totalmente bajo control del ejército, no podían, o de las Fuerzas Armadas, no podían. Yo pienso que no vi redactores argentinos llegar a la plaza, pero ni siquiera si uno se había atrevido a llegar, pienso que nunca le hubieran publicado las cosas. Lo único que publicaba la prensa eran solicitadas pagadas, que las madres se juntaban, trataban de juntar plata para publicar solicitadas. Las madres en Plaza de Mayo estaban desesperadas con la ausencia de contacto con la prensa argentina. Se sentían muy aisladas, odiadas. Incluso la gente, el porteño común que atravesaba la plaza y miraba del otro lado para no verlas. Algunos las insultaban, pero la mayoría pasaban sin verlas. Obviamente los pocos periodistas que llegaban extranjeros, ellas enseguida venían a hablarnos, a decirlo, ayúdennos, hablen de lo que pasa, de que no puede ser, este silencio es insoportable. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito, dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Cuando estás semana tras semana en contacto con estas mujeres, hay una empatía que nace. Difícilmente puedes mantener
una distancia. Yo pienso que traté de mantener la distancia normal entre el trabajo de periodista y la simpatía que podía tener por ellas. Pero obviamente les tenían simpatía y sobre todo por la actitud de los militares, el desprecio. Me dio mucha cólera. Me dio cólera la actitud de la Iglesia Católica Argentina, que fue siniestra a este nivel. Me acuerdo de una misa donde el sacerdote empezó casi a decir que los desaparecidos eran todos maleantes, gente de mala vida y todo, que fue una cosa terrible porque esto se hizo poco antes de Navidad y las madres que estaban en la misa, que eran católicas practicantes, fueron muy impactadas. Y otra imagen que me queda es cuando las madres quisieron ingresar a la Catedral de Buenos Aires, en Plaza de Mayo. Y llegaron delante de la catedral y los sacerdotes dieron la orden de cerrar las puertas. Y se encontraron entre un cordón de policía que los estaban empujando y las puertas cerradas de la catedral. Yo estaba justo del otro lado con otro periodista americano que estaba conmigo y empezaron a buscarnos, a charlar con nosotros dos alcahuetes qué sé yo, de Policía Federal, de milicos y todo, pensando, bueno, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué miran acá y todo? Hasta que tuvimos que decirle, bueno, váyanse, estamos haciendo nuestro trabajo, tíranse porque si no se va a terminar mal. Pero me quedó la imagen de estas mujeres que querían entrar a la catedral a rezar para sus hijos, sus desaparecidos, y esta actitud de la iglesia que les cerró las puertas. Tenía una relación de confianza con ellas. Y algunas de ellas, yo tenía 35 años, algunas podían ser mi madre. Tenía mucho respeto. Incluso caminé con ellas tomándola de brazo o ellas me tomaban de brazo porque buscaban alguna confianza, alguien con quien hablar, con quien sentirse bien. Que no se respetan los derechos humanos acá, no se respetan. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos. Supongo que en aquel momento algunos agentes de los servicios sacaron fotos. Esto no me importaba, porque no era tomar partido, sino tener una actitud decente, de respeto, de apoyo a ellas. Pude tener esta actitud por ser extranjero. Yo pienso que nunca los militares hubieran aceptado la misma actitud de un argentino. Luego, hacía un desaparecido más. La madre en la Argentina tiene un estatuto. La madre de familia, la ama de casa, es importante y en un primer tiempo pensaron que podían desafiar, si se puede decir así, a los militares abiertamente. Es lo que hicieron con las manifestaciones en Plaza de Mayo, que nadie se atrevía a hacerlo. El derecho de manifestación estaba prohibido, suspendido. Ellas pensaron que por su estatuto de madres podían hacerlo. Incluso dijeron los hombres no venían a plaza. Había muchos hombres, maridos o esposos, que apoyaban a las madres, pero no venían a Plaza de Mayo. Esto lo pensaron hasta que llegue el secuestro de la iglesia de la Santa Cruz en Navidad, porque en la iglesia de Santa Cruz la represión fue terrible.
muy fuerte. Impactó mucho a las madres. Se dieron cuenta de que ya los militares le tenían miedo y que querían liquidar al movimiento. Pero pese a todo, pese al miedo, porque ya tuvieron miedo, la semana siguiente, en Plaza de Mayo, vinieron unas pocas, muy pocas. Estaba Cecilia Vázquez y ella contó en Plaza de Mayo, estábamos 3 periodistas extranjeros, y contó lo que había pasado. Y había policía por todos lados y todo. Madres había una decena, máximo. Pero poco a poco volvieron y volvieron. Se ayudaron entre ellas. Pero la ilusión, la gran ilusión de su impunidad desapareció con este secuestro. El hecho de que haya esta manifestación semanal en Buenos Aires entró en la conciencia internacional. La gente aquí en Alemania, en Suecia, en Holanda, se dio cuenta de que realmente algo pasaba en la Argentina. No solamente el discurso oficial, sino que había realmente un problema. Y esto fue más impactante cuando tocó directamente a nacionales franceses. El secuestro y desaparición de las 2 monjas en la Navidad del 77 impactó muchísimo la opinión pública francesa. Y de a poco, cuando se vislumbró la importancia, la magnitud de las desapariciones, en muchos países, organismos de defensa de derechos humanos y todo, empezaron a protestar, a llamar. Hubo muchas protestas antes del Mundial de Fútbol, en países que querían un boicot del Mundial. Argentina quería tratar el tema de derechos humanos conjuntamente con el tema terrorismo, porque para Argentina el tema terrorismo y derechos humanos está íntimamente ligado. Estuve siguiendo a las madres unos 3 años más o menos, y en mayo del 80, la France Presse me dijo, bueno, ya son 5 años que estás en Buenos Aires, tienes que regresar a Francia. Me costó porque me gustaba la Argentina. Incluso con mi señora nos planteamos la idea de quedarnos o no. Finalmente, teniendo toda la familia en Francia y todo, decidimos que sí, bueno, había que irse. Pero en las cosas que me costó dejar, fue esta relación con las madres. A una semana de irme, llegaron a la oficina 3 de ellas a entregarme un recuerdo, un pequeño mapa de la Argentina, estos mapas que dan para turistas. Y realmente me emocionó mucho. Y cuando regresé a Francia, bueno, los amigos, muchos periodistas y amigos que tenía, me preguntaron, bueno, ¿y qué viviste allá? 5 años con la dictadura, con todo lo que pasó. Y empecé a contar, y obviamente a contar estos intercambios con las madres de Plaza de Mayo. Y varios me dijeron, pero esto lo tienes que escribir. Tú tienes que escribirlo, sí o sí, no hay... incluso una amiga que trabajaba de secretaria en el diario Le Monde me dijo, mira, yo me encargo, te voy a pasar por limpio todo. Me pasas tus datos, las notas, y te lo paso en limpio pero esto se tiene que publicar porque es sumamente interesante. Cuando empecé a escribir el libro, busqué editor.
tuve que pelearla un poco. Uno que apoyó mucho fue Julio Cortázar, porque dijo al editor, mira, esto es una historia que vale la pena escribirla y que se sepa. Por suerte, por la editorial, salió el libro casi al mismo tiempo que el relato, el informe anual de Amnesty International, que era dedicado a la desaparición forzosa de personas. El libro se publicó en francés y tuvo buenas repercusiones en prensa. Al año, el editor francés recibió una carta de la Argentina, del CID, Varela CID, que quería publicar el libro en español, en la Argentina. Se peleó con la editorial porque no quería publicar el libro, pero no quería pagar derechos editoriales. Me contactó a mí y me preguntó qué pensaba, qué pasaba con los derechos de autor. Y yo le contesté que los derechos de autor para mí no había ningún problema. Los entregabas totalmente a las madres de Plaza de Mayo, que se arregle con ellas, porque a mí lo que me interesaba es que se publicara en la Argentina. Me parecía importante. Si había un editor que se tiraba el lance de publicarla, cuando todavía estaban los militares en función, bueno, mejor. Y bueno, finalmente se hizo un libro barato que se vendía en kioscos y a los 6 meses recibí un ejemplar de este libro con las firmas de por lo menos un centenar de las madres, que esto es un recuerdo, esto me lo guardo. Nadie me lo toca, este libro. Porque no queremos más militares en el poder, tenemos que asegurarnos los gobiernos constitucionales, conseguir la democracia que todos los argentinos queremos. Pero no hacemos la cabeza. Ahora, resulta indispensable. Aparición con vida y castigo a los culpables. Cuando dejé la Argentina, me quedé con el interrogante. Las manifestaciones de las madres habían realmente impactado al gobierno militar. Es decir, toda esta pinturita de militares democráticos, etcétera, que habían tratado de vender en un primer tiempo, ya se había esfumado. Nadie creía más en esto. Después, la actitud que tuvieron en varias oportunidades. El Mundial de Fútbol fue, después de los Juegos Olímpicos del 36 en Alemania, fue el mayor evento deportivo recuperado políticamente. Y esto no engañó a nadie, pese a la alegría de los argentinos porque había ganado la selección. Y bueno, está bien. Después la actitud que tuvieron un año después cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde trataron de aprovechar otra vez otra victoria del fútbol argentino en juveniles para desacreditar y desestabilizar a las madres. No lo lograron. Después se tiraron, había regresado a Francia, pero se tiraron con esto de las Malvinas. ¿Qué pensaban? Que iban a asustar a la Thatcher con las Malvinas. Y me impactó mucho la reacción de las madres, que llegaron a Plaza de Mayo con una bandera, con un panfleto diciendo: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Es decir, esto demostraba una conciencia política de las madres muy superior a la conciencia de los militares. Y ellos tenían
día o otro que dejar el poder porque se les estaba escapando por todos lados. Cuando regresé a Francia, hace 34 años, me encontré delante de la fachada de esta embajada a apoyar la pelea, el combate de las madres. Había manifestaciones semanales para pedir respuestas que contesten, que digan qué pasó con los desaparecidos. Y esto era 34 años atrás. Y me suena muy curioso encontrarme ahora dentro de la embajada. En aquella época no quería ni entrar, ¿eh? No me hubiese atrevido a entrar en la embajada. Si les había ocurrido la idea de abrir la puerta, que no les ocurrió nunca. Pero había manifestaciones fuertes. Era la sombra para cuando lo necesitemos. ¿Le parece bien su... Los niños secuestrados, que sean entregados. Los niños secuestrados, que sean entregados. No tuve nunca ningún problema con París, porque era un hecho. Nadie podía negarlo. Estaban estas mujeres. Escribía casi semanalmente. Es difícil. El ser periodista no puede ser cínico y decirte, bueno, yo estoy mirando solamente y no me meto adentro. Yo pienso que el límite es cuando uno deja que su opinión personal supere a lo que está pasando.